se quede con nada. Efesios 1:9 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Sí se da cuenta de eso? Él simplemente lo que hace es hacer conocer su voluntad. Pero su voluntad ya está dada. ¿Sí? Sí, él hace conocer su voluntad. Pero su voluntad ya está dada. Es decir, por eso, hermano, quien piense que la oración cambia a Dios está equivocado. La oración no es para convencer a Dios de algo. La oración es para entender lo que Dios ha decidido hacer y orar conforme a ese designio. Por eso dice: y Elías oró fervientemente y el cielo respondió. ¿Por qué? Porque la oración ferviente entendió que orar de esa manera era lo correcto. Por eso dice: deleítate en el Señor tu Dios y Él te concederá. ¿Por qué? Porque una mente deleitada en el Señor va a entender la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque una mente que encomienda sus caminos a Dios va a entender cuál es el camino que Dios quiere que siga. Porque una mente que no está controlada por el Espíritu Santo va a hacer que la voluntad de Dios, su voluntad. Por eso todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Hijo de Dios tiene que enmarcarse en la voluntad de Dios. Por eso, ¿cuántas oraciones no se han dado conforme a lo que queremos? ¿Por qué? La simple razón, no están en la voluntad de Dios. Y Dios nunca va a hacer nada que esté en contra de lo que dice. Nunca. La gente puede sacarse nada y todo. Y no va a suceder. Entonces, cuando Dios hace que nosotros, o sea, Él permite que nosotros hagamos lo que queremos, con el tiempo nos damos cuenta que no era la voluntad de Dios, pero eso trae dolor, tristeza y sufrimiento. No solo a nosotros, sino a nuestras familias. Entonces, ¿cuántos matrimonios fuera de la voluntad de Dios? Acabados. Acabados. ¿Por qué? Porque solamente Dios sostiene lo que Él une. Porque Dios lo que unió, no separará al hombre, es designio divino. No existe nada que se acaban porque nunca fueron unidos por Dios. Nunca. Así de simple, nunca, hermano. ¿O no dice la Biblia que la casa edificada sobre la roca viene lo que? Pero hermano, ¿cuántos cristianos se han casado fuera de la voluntad de Dios? Yo hablo de cristianos. ¿Cuántos? Y Dios lo que no une lo tiene obligación de sostener. ¿Sí? Es duro decir, es verdad. A mí no me reclaman, se reclamará el Dios de la Biblia. Claro, hermano, yo simplemente trato de ser un maestro de la Biblia, enseñar nada más, hermano. Yo no trato de eso. Yo no soy la verdad, hermano. La verdad es Jesucristo, la verdad es la palabra de Dios. Pues hermano, ¿sabe cuál es el cristiano que vive más en paz? Es el cristiano que está en la voluntad de Dios. Si usted está en comunión con Dios, haga lo que quiere, porque en su corazón habrá el deseo de Dios. Pero si está en comunión con Dios, si no está en comunión con Dios, no haga nada. Eso es la clave de la comunión con Dios. Los decretos de Dios son llamados consejos para significar que son perfectamente sabios. Son llamados su voluntad para mostrar que Dios no está bajo ninguna sujeción, ¿sí? Sino que actúa según su propio deseo. En el proceder divino, la sabiduría está siempre asociada con la voluntad y por lo tanto se dice que los secretos de Dios son el consejo de su voluntad. Los decretos de Dios están relacionados con todas las cosas futuras sin excepción. Todo lo que se ha hecho en el tiempo fue predeterminado antes del principio del tiempo. El propósito de Dios afectaba a todo, grande, pequeño, bueno, malo, lo que debemos afirmar. Escuchen bien esto, que si bien Dios es el ordenador y controlador del pecado, no es el autor del pecado. ¿Sí? Que aunque Dios es el ordenador y controlador del mal, no es responsable del mal. ¿Sí me van a entender? Pero, hermano, si Dios no controlara el mal, ¿sabe qué pasaría? Oh, hermano, olvídense, hermano. Olvídense. Todos los cristianos estuvieran muertos. Así de simple.
Porque Satanás aquí no dio. Los cristianos, a Dios no puede hacer daño, pero Satanás a quién quiere destruir, a lo que sí puede hacer daño. ¿Sí me entienden? Si Dios no controlara el pecado, este mundo estuviera hecho un caos. ¿Sabe por qué no es podrido como debería ser este mundo? Porque Dios no. ¿Sabe por qué usted y yo no somos lo pervertido que deberíamos ser? Pero no nos controla. Y solo hacer una palabra. ¿Cuántas veces que hemos tenido deseos horribles de hacer cosas horribles y Dios no permite? ¿Me equivoco? Dígame si me equivoco. ¿Y por qué Dios no permitió? Porque Dios donde pone encima la mano. Eso es ser Dios. Y gracias a Dios porque Él está sentado en su trono. Gracias a Dios. Porque Él no hace lo que nosotros queremos. Eso consiste en ser Dios. ¿Sí? Eso consiste en ser Dios. Pues el otro es el Dios humanista, al que podemos manipularle. Ese Dios humanista al cual nosotros podemos chantajear y hasta nos acercamos con una familiaridad horrible. Es que Dios y yo somos panas, es que Dios, es que el flaco, es que por aquí y por allá. Hermano, esa gente no conoce a Dios. Porque el Dios al cual yo predico, el cual yo en su misericordia he llegado a conocer, es un Dios que solamente para levantar la mirada debo pedirle permiso, hermanos. Porque Dios santo, es santo, es excelso, es magno. Si yo estoy parado aquí y no me fulmina, por su gracia, porque la palabra de Él es santa. Y un pecador como yo, ¿cómo puede enseñar algo tan hermoso, tan elevado, si el Señor no me permite? Él debería fulminarme, hermano. Y que quede yo ahí con un pedazo de polvo fundido en el suelo. Eso merezco yo. Pero la gente cree que de Dios puede burlarse, cree que de Dios el pecado no podía proceder de un Dios santo. Claro que creemos. Premisa. Nunca el pecado puede proceder de Dios. Nunca. Él es santo. Él es puro. Por creación directa o positiva. Sino solamente por su permiso, por decreto y su acción negativa. ¿Sí? ¿Por qué Él decretó? Es un decreto en una situación negativa. ¿Por qué Dios decretó que éste se rebele y se convierta? ¿Por qué? ¿Él decretó o lo decretó? Si alguien dice que no, se le fue de las manos. Punto. Hermano, eso es el Dios que mejor cree. Pero ¿sabe por qué Él decretó en una acción negativa que éste se rebele en su corazón perverso, convertirse en Satanás? ¿Sabe por qué? Porque había un propósito más que esto. Eso no es el propósito de Dios. Viene acá, 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 acá. La gloria de su Hijo. Amén. Ahí la gente va a entender un poco más. ¿Sí? ¿Sí? Por eso, a mí la tierra del pastor, no sé si será verdad, mentira, porque dice que todo lo que está en Facebook se debe creer, pero que un sacerdote subió al público en una misa y predicó que ser homosexual y ser lesbiana es un pecado. En ninguna parte de la Biblia está eso. ¿Está en el permiso de Dios eso? Claro, Claro. porque si no, no permitiría Dios. Permiso de Dios es una cosa. ¿Por qué? Para que se cumpla un decreto. En la Biblia pues está un decreto. ¿No se acuerdan cómo serán los últimos tiempos? Exacto, llamarán a lo bueno malo. A lo malo bueno. ¿No serán como los tiempos de Noé y Sodoma y Gomorra? El homosexualismo, el lesbianismo, la perversión sexual. Entonces, pregunta, ¿está o no está en el decreto de Dios que eso pase? Entonces, simplemente ese sacerdote está cumpliendo lo que Dios decretó. ¿Sí? Sin tener nada que ver con el corazón pecaminoso y blasfemo de este hombre, arrogante, que insulta a Dios diciendo que eso es bueno, cuando la Biblia dice claramente y establece Dios que aquel que se eche con hombre, aquella mujer que se eche con mujer es abominación de fornicación. ¿Sí me hace entender? Pero decir que
Luzbel se reveló y se convirtió en Satanás, ¿le sorprendió a Dios? Eso me preocupa más a mí, que alguien piense eso. Al creer que Dios en su determinación lo hizo, sin tener nada que ver con la rebeldía del diablo ni con el pecado. No. Como si lo tiene Dios, porque es amor, en hacer conocer su amor, como si determina Dios en su justicia, pues Él es justicia, hacer conocer su justicia, y en lo que Dios determinó en su misericordia, porque es misericordia, hacer conocer su misericordia. Que somos pecadores y no merecíamos nada de Él, sino ser enviados al infierno, porque por nuestros pecados merecíamos eso y darnos salvación en Cristo. Pregunta: ¿en cuál Dios usted cree? ¿Sí? ¿Alguna pregunta está ahí? Con confianza. ¿Tiene alguna pregunta, mi hermano? Dígame. ¿Está claro? Sí. Está claro, ¿verdad? Porque ese es el Dios de la Biblia. O sea, ahora, pregunta. ¿Es complicado eso entender aquí? Sí. ¿Sabe por qué le voy a decir? Porque tenemos el concepto falso de Dios. Porque queremos hacer a Dios a nuestra imagen y semejanza, no al revés. Porque queremos ser autónomos y autosuficientes. Gracias. Entonces el pecado no puede proceder de Dios. ¿Está claro? El pecado no procede de Dios, porque Él es santo. Como creación directa o posible, sino solamente por su permiso, pero también su permiso es un decreto, pues, ¿o no? Pregunta: ¿en el Ecuador será llamado ecuatoriano todo aquel que sea de nacimiento? ¿Sí o no? Sí. ¿Pero por qué hay ecuatorianos? Por naturalización. ¿Eso es un decreto o no un decreto? ¿Sí me hice entender? ¿Ya? Es un permiso que Dios le da a los, perdón, que la nación ecuatoriana le da al extranjero para, viviendo determinado tiempo, poder sacar la nacionalidad. No nacionalidad, pero es decretado como que fue ecuatoriano. ¿Sí? ¿Sí me hice entender? Lo mismo. Dios no tiene nada que ver con el pecado, pero Él decretó o permitió, que es un decreto al mismo tiempo, que exista Satanás, que existe el humano, que se revele a Adán y Eva, no como una acción positiva de Dios, sino como un decreto que permitió que eso exista, porque hay un decreto mayor, que es el propósito eterno de Dios. Este. ¿Está ahí claro? Sigamos. El decreto de Dios es tan amplio como soberano y se extiende a todas las criaturas de eventos. Se relaciona con nuestra vida y nuestra muerte, con nuestro estado en el tiempo y en la eternidad. De la misma manera que juzgamos los planos de un arquitecto inspeccionando el edificio levantado bajo su dirección, así también por sus obras aprendemos cuál es y era el propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Dios hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Dios no decretó simplemente crear al hombre, ponerle sobre la tierra y entonces dejarle bajo su propia ley incontrolada. Imagínense en Dios, hermanos, que la gente quiere defender a Dios cuando Dios no necesita ser defendido. O sea, Dios creó al hombre, lo puso en la tierra y lo dejó. Y el resto ya es culpa del hombre. Se rebeló por aquí y por allá. O sea, es como que hasta cierto punto Dios controla las cosas y después se hace a un lado. Eso se llama deísmo filosófico griego. El deísmo es pensar, es decir, como si Dios es bueno, es perfecto, ¿cómo van a intervenir en las cosas malas de este mundo? Entonces, Dios es responsable de las cosas buenas, pero no de las malas. Y eso, hermano, discúlpeme, Dios no es controlador de todo sin tener nada que ver con el pecado, con Satanás y la muerte, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero Dios tiene controlado todo. Job dijo mentiras cuando dijo: recibiremos de Dios solamente el bien y el mal. ¿Mintió Job? Entonces, ¿por qué dijo Job eso? Ahora, si nosotros vamos sacando, desmenuzando las cosas, ¿quién hizo daño a Job? Satanás. ¿Pero quién decretó que Satanás lo toque a Job? Entonces Dios, en definitiva, es responsable de lo que le pasó, sin acusarlo a Dios de malo, ni de perverso, ni de autor de pecado. Nadie puede acusar a Dios de eso. Pero en el propósito de Dios, ¿se acuerdan? El mismo Job reconoció una cosa que la semana pasada hablamos, que dijo:
Y en todo Job no acusó a Dios de despropósito, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque Job, que amaba a Dios, tenía comunión con Dios, entendió que Dios tenía control de su vida y que Dios había permitido todo eso con un propósito. Y si ustedes analizan el capítulo 42 del libro de Job, ¿qué dice? Conozco que todo lo puedes y que no hay nada que se escape de ti. Antes yo decía y hablaba cosas que no entendía. Ahora, Señor, yo preguntaré y tú me enseñarás. ¿Sí? Y Job fue prosperado en todas las cosas y le duplicó todo. Hijos, todo. Lo único que no le duplicó, ¿qué fue? La esposa. La esposa, no le duplicó a Job la esposa. Por eso. Imposible para Dios, no podía duplicarlo. Pero ella hay una propuesta más grande. Pero todo lo que él perdió, ¿por qué no duplica esposa? Porque la esposa nunca la perdió. Pero todo lo que él perdió, hermano, una pregunta, Dios le porque en duplicó. este caso no la esposa porque mató a los hijos, quitó toda su riqueza. Mucha gente dice eso, ¿no? Porque no la mató la esposa, ¿no? O sea, ahí hay una... Porque Dios quería a través de la esposa enseñarle a amar más allá de Job de lo natural. Porque jamás los rechazó a su esposa. Job nunca. Lo único que le dijo eres insensato. Es que la mujer, la verdad, se dicha, te voy a hablar de mujeres, ¿Complicadas? desde que somos, o sea, por la culpa nuestra, el hombre, o sea, todos, por eso, usted dijo, pastor, es cierto, por eso es que a la mujer no le estaba predicar, precisamente porque eso estaba en el decreto de Dios. Sí, es que la O naturaleza sea, de la la mujer naturaleza de la es mujer es complicada. Con respecto al liderazgo es complicado. Es complicada, entonces... Ya, los hogares que más hay problemas, ¿saben cuáles son? Donde la mujer no se sujeta. Cualquier consejera que me pueden dar donde la mujer no se sujeta son hogares complicados. Son complicados. Donde la mujer se sujeta son hogares más bendecidos. También eso es donde decía, yo lo sé. No entiendan, usted lo sabe. Es complicado. Pero bueno, eso ya hemos hablado de la sujeción de la mujer, que sí, que no. De cada rato está en lo mismo. De la misma manera que juzgamos los planos de un arquitecto, allá vemos. Dios fijó todas las circunstancias de la muerte de los individuos y todos los pormenores que la historia de la raza humana comprende. No decretó solamente que debían ser establecidas leyes para el gobierno del mundo, sino que dispuso la aplicación de las mismas en cada caso particular. Nuestros días están contados, así como también los cabellos de nuestra cabeza. Eso dice la Biblia en Mateo 10:30. Podemos entender el alcance de los decretos divinos si pensamos en las dispensaciones de la providencia en las cuales aquellos son cumplidos. Los cuidados de la providencia alcanzan a la más insignificante de las criaturas y al más minucioso de los acontecimientos, tales como la muerte de un gorrión o la caída de un cabello. ¿No dice que ni un cabello de nuestra cabeza cae? Sin permiso de Dios. O sea, imagínense el control de Dios sobre todo. ¿Qué es un cabello? ¿Alguien se preocupa en el día y llora por un cabello? ¿Sabía que más o menos perdemos como 200 cabellos diarios? ¿Sabía? ¿O no sabía? O sea, usted es responsable de contaminar y yo soy responsable con 200 cabellos diarios. Y nadie anda llorando en un cabello. Nadie. O sea, bueno, a los que están ya casi calvos, ¿no? Se debe ser terrible. Pero los que más o menos tenemos pelito no nos preocupamos de eso. ¿Quién se preocupa de que por ahí un gorrión murió ahorita? Pero sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Yo sí. Porque todo lo que sucede, sucede con el permiso de Dios. Todo, hermano. O sea, hermano, nadie se muere la víspera. Nadie se muere joven. Toda la gente se muere cuando Dios quiere que se muera. ¿Sí? Dios ese día determinó en su corazón, antes de que el mundo exista como mundo, el día que yo nazco, el día que yo muero. No adelanto ni retraso, yo no puedo. Que si te cuidas vas a seguir menos. No, yo no me voy a vivir. Yo voy a vivir el tiempo que Dios quiere que viva. Y usted también. Puede ser que hoy sea el día que nos llame a su presencia. Hoy puede ser, o no.
puede ser Dios. No, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Es Dios. Consideramos algo, algunas de las características de los decretos divinos son en primer lugar eternos. ¿Sí? El decreto de Dios es eterno. O sea, está en Dios el decreto. O sea, no es que un día Dios no tenía decretos y otro día no. Debemos entender que si Dios es eterno, sus decisiones también están con Él, pues, en la eternidad. No están en el pasado, está en la eternidad. Por eso la eternidad de Dios no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro. ¿Sí? El tiempo le afecta a las criaturas de Dios. ¿Sí? No le afecta. Por eso, paciencia para esperar que usted cambie, Dios tiene lo que quiere. No afecta nada. ¿Sí? O sea, por eso Dios es paciente para todos sus hijos. No queriendo que ninguno no se va a perder uno solo. ¿Sí? No se va a perder uno solo. ¿Hasta aquí está claro? Entonces, para nosotros, caída de Satanás, ¿sí? Pecado en el puerto, ¿sí? La cruz del Calvario, ¿sí? La salvación al pecador, la llegada al cielo, tiene tiempos para nosotros. ¿Por qué? Porque todo esto en una sola no podemos concebir. Pero para Dios todo esto consta o forma parte de su decreto. Y el decreto de Dios tiene que ir con la providencia. ¿Qué es la providencia de Dios? La providencia de Dios es que Dios determinó en la eternidad pasada qué suceder, tiene el poder para hacer que suceda, ¿sí? Y cómo sucede. Ejemplo, Dios determinó que un día el Señor Jesucristo nacería de una mujer virgen en la zona de Belén, etc. Dios puso todo su armamento de poder para hacer que esas cosas se cumplan de manera perfecta y a tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es omnisapiente para saber qué va a suceder, ¿sí? Es omnipresente para estar donde debe suceder y es omnipotente para hacer que suceda. Eso es ser Dios. Ningún ser puede hacer eso, ni ángeles, ni peores seres humanos, ¿sí? Por eso de que yo decreto, yo declaro, yo establezco, ¿sí escucharon? ¿Con muchos cristianos? Eso no es bíblico. Eso contradice un principio bíblico. Hágase tu voluntad. Entonces, el yo decreto, yo estoy yo poniéndome en el lugar de qué. Ya, y no dice la Biblia que eso fue el primer pecado en el huerto. ¿Sabe Dios que el día que coman del fruto del árbol del huerto que está en el centro de la sabiduría del bien y del mal seréis? ¿Y no saben lo que muchos cristianos andan haciendo? Siendo como Dios. Yo decreto, yo declaro, yo confieso. Yo. El único que es yo, es Él, es Dios. Dios, yo. Soy. Él es. Hermano. El cristiano que debe decir, Señor, hágase. Pero la arrogancia del pecado del hombre, caído, porque un cristiano nunca va a hacer eso. Si lo hacíamos por ignorantes, ¿sí o no? Pero conociendo al Dios de la Biblia, el conocer al Dios soberano, el Dios de los decretos, el Dios decretivo, da paz. ¿Sabe por qué? Porque entendemos que mi vida está bajo el control de Dios. Hermano, ¿y qué prefiere usted? ¿Estar bajo su control? Honestamente, estar bajo el control de Dios. Porque si usted quiere estar bajo su control, va a estar en problemas. Pero si usted está bajo el control de Dios, va a estar en bendición. ¿Por qué? Porque todos los planes de Dios son perfectos, a diferencia de mis planes. Dice, mis caminos son más altos que tus caminos y mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Porque yo te voy a dar mejores cosas de las que vos quieres. ¿Qué está diciendo Dios? Te voy a dar mejores cosas. Tú me pides migajas.
conforme con las migajas del mundo. En vez de vivir bajo el pan de la misericordia de Dios. Migajas. Migajas, hermano. ¿Pudiendo disfrutar? De Dios. Esto significa que los conocimientos de la deidad son ilimitados. Voy a leer un concepto que me parece interesante. Consideremos ahora algunas de las características del sol. En primer lugar, como dijimos antes. Suponer que alguno de ellos fue dictado dentro del tiempo equivale a decir que se ha dado un caso imprevisto o alguna combinación de circunstancias que han inducido al Altísimo a tomar una nueva decisión. Imagínense. Esto significaría que los conocimientos de la deidad son limitados. O sea, él conoce bastante, pero no conoce todo. ¿Sí? Y con el tiempo va aumentando en sabiduría, lo cual sería una blasfemia. Nadie que crea en el entendimiento divino, que el entendimiento divino es infinito, abarcando el pasado, presente y futuro, afirmará la doctrina de los decretos temporales. Y esa doctrina sí se la predica. ¿Por qué? Porque son planas. Entonces, como cayó Satanás, Dios tuvo que expulsar. Entonces, como hubo pecado en el huerto de Edén, Dios tuvo que establecer la cruz. Entonces, como Dios estableció la cruz, entonces Dios estableció la salvación para el pecador y la entrada en el cielo. Imagínense esto. No, si esto forma parte de un plan entero, y es la gloria de Jesucristo. La gloria de Jesucristo en los que se salvan, ¿sí? Y la gloria de Jesucristo en los que se pierden, ¿qué dice? También. Claro, porque todos los que porque en última los que se pierden también están bajo el control de Dios. Claro. O sea, ellos, en lo que usted nos dijo de la Sharia, o sea, ahí va a ser lo más complicado cuando los que se pierdan van a arrepentirse de ver la santidad que perdieron cuando pudieron, terrible, ver al Dios de gloria sentado en su trono, juzgándolos, sabiendo en su corazón que en realidad debieron haberse arrepentido y creer en Dios, y que al final lo confiesan y dicen, tú eres Señor. Y ese significado, que el Señor les lleva la sentencia divina y le diga, entonces, ¿por qué no me creíste? ¿Por qué no me hiciste? Por eso te vas a los condena por el pecado y la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el pecado imperdonable. No creer en Jesucristo es así. Es el único pecado imperdonable. Porque todos los pecados puestos en la cruz de Cristo son perdonados. ¿Sí? Es increíble. Aquí. ¿En la gran tribulación? En la gran tribulación se repetirán todos aquellos que no escucharon antes de mí. Lo que escucharon y no se arrepintieron, sus corazones en la tribulación estarán endurecidos y adorarán al Anticristo. Y seguirán el mandamiento del Anticristo. No hay, porque si la gente piensa que la tribulación es el purgatorio para el cristiano, no existe. Por eso la iglesia en el día del rapto es levantada, porque es salva. Los que se quedan en la tribulación son aquellos que nunca del aniquilamiento. Ellos tienen la teología de la la Biblia dice todo aquel que no confiesa que Jesús, es decir, Dios viene en carne, es anatema, es anticristo. ¿Sí? No estoy hablando, pero si desea algún rato le voy a dar un... El anticristo está
Ya está en Cristo. No se sabe. No No se sabe, o sea, hay características en la humanidad que da la sensación que por lo menos este tipo ya nació. O sea, ya está vivo. Pero muestras que quién es. Todavía no. Cuando Él se manifieste, la iglesia ya no va a estar. Gracias a Dios. Lógico, porque nosotros no estamos para ira. La Biblia dice que la iglesia no está para ira, sino para alcanzar misericordia, para estar en el cielo. Los que se quedan serán gobernados por Dios. O sea, ahí se va a salvar un remanente, sí, que es por gracia también, pero que no tiene nada que ver con gente que escuchó el evangelio y no quiso. Ellos, al contrario, su corazón se endurará más y decidirá, la Biblia dice, seguir a la bestia y aceptar sus sentimientos. Se endurará más. Por eso, hermano, o sea, no es que si, no, que se me arrepienta la gran tribulación, todo aquel que piense así, está feliz. El seguro no se lo sabe. El segurísimo no se sabe. No se sabe. ¿Y por qué no se sabe? Porque la misma Biblia dice que Dios decretó el día de su poder engañoso para que quieran a la mentira y ya no la mentira. ¿Por qué? Porque la Biblia dice este es el tiempo de la gracia. Tiempo de la gracia. Bueno, sí, Dios siempre ha mostrado gracia. Incluso en la tribulación muestra gracia. Misericordia. ¿Sí está claro hasta aquí? Avancemos un poco. Dios no ignora los acontecimientos futuros que serán ejecutados por la voluntad humana. Los ha predicho en innumerables ocasiones. Y la profecía no es otra cosa que la manifestación de la presencia y la presciencia eterna. La Escritura afirma que los creyentes fueron escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Sí o no? Efesios 1:4. Que hemos sido escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Es decir, Dios nos escogió para salvarnos. Efesios 1:4. Más aún, que la gracia les fue dada ya entonces, 2 de Timoteo 1:9. Fue Él quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito. ¿Se acuerda esa palabra? Propósito. ¿Y sabe qué? Habrá gente cuando vaya a ser condenada, los buenos salvamentos, que dirá y verá a la iglesia salva, y posiblemente lo vea a usted, y le dirá: Señor, pero yo sí era mejor que él. Yo era mejor que él. Yo hacía las cosas mejor que él. Y el Señor le dirá: pero tú no creíste en mi hijo. Sí. La salvación es por obras. La Biblia dice que nosotros fuimos salvos de la ira venidera por su propósito. ¿Sí? En segundo lugar, los decretos de Dios son sabios. La sabiduría se muestra en la selección de los mejores fines posibles y de los medios apropiados para cumplirlos. Por lo que conocemos de los decretos de Dios, es evidente que les corresponde tal característica. Se nos descubre en su cumplimiento todas las muestras de sabiduría en las obras de Dios, que son prueba de la sabiduría del plan por el que se lleva a cabo. Como declara el salmista en el Salmo 104:24: cuán numerosas son tus obras, oh Jehová, a todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas, solo podemos observar una pequeñísima parte de ellas, pero como en otros casos conviene que procedamos a juzgar el todo por la muestra, lo desconocido por lo conocido. Hermano, pregunta: ¿usted ha visto a la viejita? Sí. ¿Ha visto cómo se eleva de una manera tan increíble? ¿Cómo mueve las alas de una manera tan veloz? Pregunta: ¿cómo pueden decir que eso es producto de la evolución? Hay que tener más fe para creer en que eso es producto de la evolución y de la generación espontánea y de una explosión cósmica. Hermano, eso se diseña tan perfecto. Pregunta: ¿qué creación del hombre es tan perfecta como una abeja? ¿Qué avión? Hermano, ¿qué avión hace esto? ¿Qué avión? Dígame. Y esa abeja puede hacer eso. Trate de atrapar una abeja. ¿Sí o no? Ese es el diseño perfecto de Dios. Ningún avión, por más perfecto que sea, vuela como esa abeja. Ningún sonar, por más perfecto que sea, tiene el nivel de orientación que el sonar natural que Dios le dio al murciélago. El murciélago puede volar hasta 300 kilómetros por hora sin chocar.
en la oscuridad. ¿Sabías eso? ¿Quién hizo eso? Dios. Su mano, ¿cómo se mueve? ¿Cómo puede agarrar las cosas? Ninguna cosa hecha por el hombre puede ser eso. ¿Cómo nuestro corazón late sin que usted se dé cuenta? ¿Cómo nuestro cerebro piensa sin que usted analice cómo piensa? ¿Cómo es posible? Saque los sesos de una vaca y mírenlos. ¿Qué parece eso? Una cosa horrible esta. Y pregunta, la masa encefálica es igual a la del hombre. ¿Y cómo eso controla todo nuestro cerebro? ¿Cómo puede decir que eso es producto de la evolución, hermano? Dios es el creador de todo eso. Hay demasiadas pruebas visibles de que Dios es el que controla todo. Pero bueno, el hombre es necio, ¿no? Aquel que al examinar parte del funcionamiento de una máquina percibe el admirable ingenuo de su construcción, creerá naturalmente que las demás partes son igualmente admirables. De la misma manera, cuando las dudas acerca de las obras de Dios exaltan nuestra mente, deberíamos rechazar las objeciones sugeridas por algo que no podemos reconciliar con nuestras mentes. Romanos 11:33 dice esto: o la profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¿Cuán incomprensibles son sus juicios y respetables sus caminos? En tercer lugar, son libres. Bien, para completar esta idea, pregunta: ¿quién puede conocer a Dios completamente? ¿Sabía? Usted puede aprenderse de memoria la Biblia y Dios le puede dar toda la sabiduría en la Biblia, y sabía que usted no va a conocer completamente, porque Dios es más que la Biblia. Pero sí, ¿por qué? Porque Dios dio su palabra en lo que el hombre, conforme a su mente, podía entender. Hay cosas que el apóstol Pablo se quedó loco y le dijo: no hables. ¿Saben por qué? Porque así él hubiera hablado, no hubiera podido explicar ni nadie lo hubiera entendido. Pablo dijo: hay un hombre, no sé si en el cuerpo, no sé si en el espíritu, que puede levantar al tercer cielo, no sé si en el cuerpo, en el espíritu, era él, pues. Y que se le mencionó cosas insondables, de insondable sabiduría, y le dijo: nadie te va a entender, ni tú mismo entiendes. ¿Por qué eso? Y la gente dice que han visto a Jesús saltando. Y la gente dice que ha visto a Dios en su trono. ¿Cuán insondables? O sea, no pueden ser sondeados. No pueden. Por eso yo no entiendo cómo Dios puede ser trino, pero yo creo, porque la Biblia dice Padre y Espíritu Santo. Si la Biblia dice, yo le creo. Si la Biblia dice que hay un cielo, yo le creo. Si la Biblia dice que hay un infierno, yo le creo. Si la Biblia dice que a todos aquellos que han sido reunidos por la sangre del Cordero de Dios serán llevados al cielo, yo le creo. Y si la Biblia dice que todos aquellos que rechazan la salvación de Cristo serán al infierno, yo le creo. ¿Es bueno que Dios mande gente al infierno? Humano. ¿Qué dicen ustedes? Pues humanamente hablando, que cada quien puede hacer lo que quiera, Dios es Dios. Bueno, pero digo, hay mucha gente que piensa que es malo. Pregunta, ¿y Dios dice que es bueno? Es que Dios quiere que nadie se pierda. ¿Y por qué la gente se pierde? Porque el infierno Ahora, ¿Él es todopoderoso? ¿Y si Él quiere que nadie se pierda? ¿Por qué se pierde? Si es todopoderoso. Porque aún en medio de los mismos propósitos. Por eso conteste bien. Si decimos que Dios no quiere que nadie se pierda como voluntad soberana y la gente se pierde, hermano, entonces Dios no es todopoderoso, porque la Biblia dice que todo lo que Él quiere se hace. Pero si la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda en su deseo de un corazón santo, ¿sí? Pero la gente se pierde basado en un decreto, y es un decreto: todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Es decreto. Pero el que no cree se pierde. Pues. Entonces, para Dios es bueno que la gente vaya al infierno. ¿Es un decreto? Claro. ¿Es un propósito? Sí. Es un propósito, sí. Esta es la clave. Por eso le digo, no, desde la anterior semana que estamos hablando de la soberanía de Dios, le dije claramente que no aparten todo lo que se enseñe de esta palabra.
Yo me doy cuenta que hace tiempo nos aplica. Pero es que, pero hay una cosita, a ver, si yo me perdí. El propósito de Dios en mediante decreto es que el hombre no se pierda. Pero al perderse. Decreto. No. Porque si es decreto. Porque si el decreto de Dios es que nadie se pierda, nadie se pierde. Ahora, ¿Qué es todopoderoso? Por eso, Dios en su deseo, porque es bueno, porque Dios es amor, Él no quiere en su deseo que nadie se pierda, la palabra deseo. Pero la gente se va a perder porque hay un propósito, hay un decreto. Aquel que no cree, y el que no cree, se pierde. Por lo tanto, ¿es bueno que la gente se salve en el decreto? ¿Y es bueno que la gente se pierda en el decreto? ¿Por qué? Porque es conforme. ¿Y el propósito principal de Dios era? Correcto. Entonces Dios se glorifica en los que se salvan y en los que se salvan. Es conforme a su. ¿Me hice entender? Entonces nunca hay que perder eso. Hermano, porque la salvación humanista, ¿qué dice? Que el hombre está en el centro del plan de Dios. Pregunta, la obra de la Biblia, ¿qué dice? Que ¿quién está en el centro de todo? Jesús. ¿Sí me lo entienden? Entonces, la obra de Jesucristo en primera instancia es para salvación. Hace la mano que piensa eso. La obra de Jesucristo para salvación. Hace la mano que aquel que piensa que la muerte, la vida, muerte y resurrección de Jesucristo es principalmente para la salvación de la humanidad. Es para el producto. Hace la mano. ¿Quién piensa eso? Porque hay personas que pueden pensar eso. ¿Quién piensa eso? Porque si piensan que es eso, Jesús fracasó en la cruz. Porque hay gente que se va al infierno. Pero como el plan redentor del Señor Jesucristo en primera instancia fue para cumplir la voluntad de su Padre, porque Él dijo, todo lo que mi Padre me encargó, lo he hecho. Entonces, Él obedeció totalmente. Entonces, si la obra de la cruz, la vida, muerte y resurrección de Jesucristo primero es para obedecer al Padre, sí, nosotros debemos entender que Él cumplió completamente su propósito. Y su propósito fue salvar a quienes? A los escogidos. Correcto, a los que creen. ¿Sí? Entonces, con el propósito de la cruz, después de obedecer al Padre, Jesús cumplió o no cumplió el propósito. Sí, porque ninguno de los que el Padre le dio al Hijo se perderá. Padre, de todos los que me diste, no se ha perdido ninguno. ¿Sí? ¿Sí o no? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo las conozco, ellas me conocen y me siguen. ¿Por qué? Porque fueron conocidas por ti. Las ovejas son un regalo de Dios a su Hijo. Usted y yo somos un regalo de Dios a su Hijo. Y un regalo de Dios a su Hijo no se va a perder. Por eso una oveja de Dios no se pierde. Es imposible. Nunca se escapan ovejas. Porque nunca un animal cambia de género. Nunca. La oveja es oveja y cabrito es cabrito. ¿Sí? Ahora que habemos ovejas, que a veces nos portamos como cabritos, aquí está uno. Pero no se puede cambiar. Cambiarse modo propio, por generar a o sea, nunca fue, son infiltraditos. ¿Sí? Entonces nunca se olviden de esto. ¿Está claro ahí? Ah, ya. Entonces, porque si el decreto de Dios es que todos se salven, nadie se pierde. Porque es decreto. Y un decreto de Dios, ¿se acuerda que les daba características? ¿Ya notaron esto? Porque esto vamos a ir tratando de desglosando poco a poco acerca de la caída de Satanás. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan? Si la salvación es decreto, si Dios en su decreto quiere que todos se salven, ¿sí? Todos se salven. Pero hay un problema. ¿Por qué Dios no decretó que todos se salven? ¿Dios es malo? No. Recuerden que había tres cosas que yo estaba recordando de clase en clase. ¿Se acuerdan? Que Dios todo se maneja basado en su justicia, santidad y perfección. Entonces, Dios en su plan eterno nunca va a decretar que todos se salven, por una razón. ¿Dónde queda su justicia?
¿Dónde queda su santidad? ¿Dónde queda su perfección? ¿Dónde queda? Si Dios, escúchenme, decide a todos salvar, ¿a qué horas muestra su justicia? En su justicia está Romanos 3:23. 3, ¿por cuánto? ¿Todos están? ¿Sí? Este versículo cae en su justicia. Entonces, si Dios salva a todos, pregunta, ¿Dios deja de ser justo? Ya no es Dios. Pero si Dios en su soberanía decreta salvar, anulando el acta de nuestros pecados, que es contraria, y llevándola y colocándola en la cruz del Calvario, y que Jesús pague el precio de todas nuestras iniquidades, Él cumple en Jesús, cuando vimos la satisfacción de la cruz, cumple en Jesús, y Él satisface su ira en su Hijo, y por su Hijo nosotros recibimos justicia. ¿Está bien? Entonces, si Él decide salvar sin esto, se va en contra de Él, pues. Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre se va en contra de lo que Él es, se va en contra de lo que Él es, si decide salvar a todos. Él tiene que mostrar como Dios, en los que se salvan, su misericordia, y en los que se pierden, su justicia. ¿Sí? Es decir, el que se salva por pura misericordia, gracia y amor de Dios. ¿Sí? El que se pierde no se pierde porque no recibe amor, misericordia y gracia. Se pierde porque no recibe injusticia. Recibe justicia. Y la justicia es que todo hombre que peque pague las consecuencias del pecado. Y la paga del pecado es por eso, cuando un cristiano entiende esto, debe dar más gloria a Dios. O sea, porque nosotros, si Dios nos dejaba en la dureza de nuestro corazón y no nos salvaba, estaba bien. Estaba bien. O sea, lo lógico es que un ser como yo se vaya al infierno. ¿Sí me entienden? Es lo lógico. Pero la misericordia de Dios me alcanzó y me salvó. ¿Sí? Pero Dios, al que se pierde, no le va a dar injusticia. Justicia, lo que merece. Pero que nosotros también merecíamos. Pero ¿quién llevó esto? Él. Jesús llevó en la cruz. Él pagó en la cruz la pena nuestra. Por eso, hermano, el cristiano debe dejar de ser cómodo ya. Que el domingo, que pereza. Que leer la Biblia, que pereza. Que orar, que pereza. Si todos los días nos acordáramos que Él pagó el precio de nuestros pecados, ¿no cree que seríamos más diligentes con respecto a las cosas de Dios? ¿Saben cuál es el problema? Que no somos diligentes porque todavía esto no es suficientemente entendido en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Sí? ¿Sí le rompió de la cabeza un montón de falsos conceptos de Dios? ¿Ahora? Sí. Sigamos. Ahora, ¿quién puede entender todo el plan de Dios? Nadie. Finalmente, trátese de hacer una suposición y luego considere el contrario de la misma, ¿no? Vamos a hacer una suposición. Negar los decretos de Dios sería aceptar un mundo y todo lo que con él se relaciona, regulado por un accidente sin destino o con destino. ¿Sí? Si no hay decretos de Dios, el mundo se regula a sí mismo. ¿Será que puede? Entonces, ¿qué paz, qué seguridad, qué consuelo habría en nuestras mentes y corazones? ¿Qué refugio habría al que acogerse en la hora de la necesidad de la prueba? Ni el más mínimo. No habría cosa mejor que las negras tinieblas y el repugnante horror del ateísmo. Cuán agradecidos deberíamos estar porque todo está determinado por la bondad y sabiduría infinita de Dios. Cuánta alabanza y gratitud debemos a Dios por sus decretos. Es por ellos que sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para el bien. Entonces ahí es lo que podemos decir. Todo lo que le sucede al creyente suma y coopera para el todo. Lo malo coopera para nuestro bien. ¿Sí? Por supuesto. Porque la Biblia dice a los que aman al Señor todas las cosas
la muerte de un familiar, ¿sí? La pérdida de un negocio, ¿sí? La enfermedad de nuestra vida, ¿sí? Opera para bien, porque la Biblia dice todos aquellos que conforme a su Pero hay una plan eterno. cosa. Hasta los fracasos nuestros suman para bien. Cuando dice a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero la palabra de Dios también dice, si me aman, cumplan mis mandamientos. O sea, Pero es que eso no tiene claro. eso- Vamos, me voy a explicar. Exacto, esa parte. Alguien me hizo esta pregunta la semana pasada y ojalá pude haberle contestado. Me dijo, ¿es lo mismo decreto que precepto? ¿Es lo mismo decreto que precepto? ¿Qué dice? ¿Cuál es la Precepto, ¿cuál es diferencia? el No concepto? sé. Precepto. ¿Cuál es la diferencia? No? Claro, ¿cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo decreto que precepto? Decreto es algo que Dios determina y se cumple. Precepto es algo que se ordena. Puede no cumplirse. Ejemplo, decreto. Y Dios dijo, hágase la luz. ¿Sí o no? ¿Y qué dice? ¿La luz? Sí. O sea, no hubo chance a nada más que la luz se haga. Pero precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo hacemos muchas veces? Sí. Muchas veces sí lo hacemos. Vean, no voy a decir que nunca lo hacen, hermanos. Somos creyentes. Tratamos. Somos creyentes. Bueno, entonces, ¿qué fruto estamos demostrando? Que digan, no. Sí, pero muchas veces no. Eso es un, ¿sí? Es un precepto. Entonces, si me amáis guardar mis mandamientos, ¿es un decreto? No, porque si fuera decreto, lo obedeceríamos. ¿Por qué? Porque actuaría Dios con todo su poder para que cumplamos. Y el precepto es un mandato. Precepto es un mandamiento, un mandato. Por eso la ley de Dios tiene que ver, ya estudiamos esto, tiene que ver con leyes, mandatos, preceptos. ¿Cuál es la ley determinativa de Dios? El decreto. ¿Cuál es la ley preceptiva de Dios? Todo esto. No matarás, guardarás el sábado, que entendemos para nosotros qué significa, ¿no? Descansamos en Jesús y su obra, ¿sí o no? ¿Por qué, hermanos, si descansamos en nuestras obras? Paz por en nuestros corazones, si le fallamos. Pero si descansamos en la obra de la cruz, descansamos de nuestras obras malas. Y sabemos que fue la obra de la cruz la que nos lleva al cielo, no nuestras obras. ¿Qué cristiano va a descansar en paz si tiene que estar confiando en sus obras? Yo no confío en mis obras. ¿Usted? Yo todavía soy malo. ¿Cómo puedo confiar en mí? Más yo si confío en la obra de la cruz, vivo tranquilo. Porque sé que Él hizo las cosas por mí. Pero yo debo esforzarme, como hablamos ahora en la prédica, por agradarle a Dios obedeciendo. Si me amáis, guardar los mandamientos, sí. Pero si fuera decretivo eso, ningún cristiano ya pecaría más. Porque es decreto. Y el decreto está, para ir terminando, me emociona. Y el decreto está en una palabra que la nombré. Se llama, el decreto, una palabra se llama ¿sí? Providencia. ¿Qué es providencia? Providencia de Dios tiene que ver con la soberanía. Providencia de Dios es que Dios prevé en la eternidad pasada todas las cosas que van a suceder durante todo el tiempo y provee en todo su poder toda la herramienta que Él tiene para que acontezca y suceda. Eso es providencia. Entonces el decreto está basado en la providencia de Dios. Y pregunta, ¿y los preceptos en qué están basados? ¿En la voluntad de Dios? Claro. Hijitos míos, no pequéis. Voluntad de Dios. Pero si alguno hubiese pecado, habla de voluntad humana. ¿Sí? Voluntad de Dios, no pecar. Voluntadiosos terminamos pecando. Pregunta, si el precepto fuera un decreto, entonces Dios no puede controlar. Ahora, ¿por qué Dios permite que nuestra voluntad a veces haga lo que queremos hacer? ¿Por qué? Porque Él sabe que a futuro en la corrección, en el castigo que Él implica, nosotros vamos a regresar a Él y vamos a analizar bonito, pedir perdón y regresar a sus caminos y hacer su voluntad. El hijo pródigo es el ejemplo de eso. ¿Sí? Porque Dios sabe, Él mira nuestros corazones cuando Él ve
que realmente cuando él empieza a mirar como el Espíritu Santo, que empiece a haber un mínimo grado de autosuficiencia o de autonomía o de cosas así que nos quieran volvernos dioses, él de una vez manda cosas para que, a ver, Va a costar. Recuerde que dijo el Padre que poda, ¿no? Dice, Él podará para que llevemos, ¿sí? Todos los problemas, las enfermedades, todo lo que nos pase de malo es parte de la podadura de Dios. Nos poda para que llevemos más fruto. Claro, lo que le interesa a Dios es que nos parezcamos más a Jesús, porque el propósito en la salvación, cuando estudiamos el propósito de Dios en la salvación, es que usted y yo nos parezcamos más aquí, a Jesucristo. A Él, pues. ¿Sí o no? ese es un Ser precepto. imitadores de Dios, como es un precepto. Correcto. Ese es un precepto. No, el decreto, no, ese es decreto. Decreto es que nosotros seamos como Cristo, porque lo va a cumplir. Pero el precepto es que obedezcamos los mandamientos. Entonces, durante toda nuestra vida vamos a estar atentados a hacer el mal y culminados de parte del Espíritu Santo a hacer el bien. Cuando somos culminados por el Espíritu Santo a hacer el bien y hacemos el bien, nos vamos perfeccionando como Cristo. Pero cuando somos tentados por el mal y lo obedecemos, llevaremos de parte de Dios corrección. ¿Para qué? Para que obedecemos al Señor y en el arrepentimiento busquemos restauración para que Dios haga su voluntad en nosotros y ser más como Cristo. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más claro cuando vemos el decreto de Dios en la salvación. ¿Sí? Pues como hablamos hoy. ¿Sí? Limpiados de todas esas cosas. Despojados. Para llevar, ¿sí? Ser instrumentos de su gloria. Servir a la justicia y parecernos más a Jesús. Es eso. ¿Sí? Dejar de ser voluntarios. Parecernos más porque el único perfecto es Cristo. Un día vamos a alcanzar esa perfección. De ser como Él. Pero ser como Él en la condición de Él, no de Dios. De Jesucristo como hombre, no de Dios. Porque nunca vamos a ser como Dios. Por eso, cuando dice que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, no es que fuimos creados con el poder de Dios, o la sabiduría de Dios, o la omnisciencia de Dios, no, el carácter moral. O sea, Dios replicó en Adán y Eva el carácter moral. ¿Sí? Amar, perdonar, eso, ¿sí? Es lo que quiere imprimir en nosotros eso. Dios es amor, amemos. Dios es perdonador, perdonemos. Dios es misericordioso, mostremos misericordia. Dios es compasivo, mostremos compasión. ¿Sí? Eso es la imagen que Dios recuperó en Cristo para nosotros. Lo otro, ser como Dios, es la mentira del cuerpo, la mentira del diablo. Yo decreto, yo confieso, yo pura basura gnóstica, que no tiene nada que ver con el carácter del cristiano. ¿Sí? Puede transmitir el participio que sea, ¿entender? Pues quedémonos con esta verdad, que es el resumen de todos. Dios, en lo que Él es, en su deidad, determinó, ordenó y proveyó para que sucedan todas las cosas que han sucedido en este mundo, sean malas o sean buenas. Las malas, el Señor en su santidad, justicia y perfección, no es el origen ni del pecado, ni de Satanás, ni de la maldad, pero permite, como un decreto, sin entender, y en las buenas como autor del amor, la compasión, la misericordia, porque Él es eso. En definitiva, eso le hace a Dios soberano. Y ser soberano es ser Dios. Él es dueño de toda la creación y gobierna toda la creación. ¿Sí? Pastor, o sea que los preceptos son leyes complementarias a los decretos. Son leyes dadas por Dios para organizar la creación. ¿Sí? Entonces son complementarios a los decretos de Dios. Podría decirse que sí, en cierta medida. Por ejemplo, una ley creada por Dios es la ley de la gravedad. Ajá. ¿Sí o no? ¿Se puede desobedecer eso? ¿No? Cayó. Y un hombre que se hace del 10º piso no lucha contra la ley de la gravedad, sino la